Estimado Arturo Argente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Oscar, un saludo a ti y a todo el auditorio. Vamos a iniciar esta semana con esta pregunta, querido Oscar. ¿Has leído El Quijote de la Mancha? Mi querido Arturo, ¿por qué ladran los perros? Así es, porque vamos cabalgando. Es una de las grandes frases que se desprenden de esta gran obra. Y eso hablando nos lleva, de, querido Oscar. Sí, Ajá. Hablando de valores y de ideales, ¿no? Que es un referente El Quijote. De eso nos vamos a referir el día de hoy. Y vamos a entender por qué la literatura nos permite analizar diversos aspectos intrínsecos de la vida, entre ellas el funcionamiento de un gobierno. El Quijote de la Mancha, obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra y publicada en el año 1605, nos ofrece una visión diferente del deber ser en la política. Miguel de Cervantes Saavedra se enfrenta a la política en un intento de explicar la difícil realidad que atraviesa la humanidad a través del protagonismo del Quijote de la Mancha, y en la que nos plantea un modelo ideal de gobierno en el que se subrayan aspectos personales de los gobernantes como la religión y la humildad, así como el deber de crear leyes justas para todo una nación. El Quijote refleja una idea adelantada respecto a los valores políticos que deben existir en toda nación, como valores que incluso son de suma importancia a la hora de hablar de gobernabilidad. El Quijote es una obra que en una parte explica la concepción política de la humanidad, que sigue siendo la misma, sin transformarse desde tiempos muy remotos y que aún hoy en día continúan vigentes. Seguimos lidiando con los mismos retos sociales del pasado y demuestra que la política actualmente no ha alcanzado plenamente sus fines debido a vicios como la corrupción e ilegalidad que los han alejado de su destino final: gobernar para beneficio del pueblo. Para entender al Quijote es necesario acceder a su alma a través de sus palabras y desentrañar el sentido que le da la vida. El Quijote nos involucra en el misterio de su trágica lucha por enfrentar la desventura, la desesperanza, a través de una actitud de bondad que es bañada solo por pequeños lapsos de lucidez y que al final demuestra lo sencillo que puede llegar a ser un buen gobierno, que simplemente necesita ser guiado a través de preceptos morales. Mira, desde el 2014 la corrupción en México ha sido sinónimo de escándalos. Desde la Casa Blanca de Peña Nieto, los desvíos millonarios de Javier Duarte, la estafa maestra, el hijo de Bartlett y la venta a sobreprecio de ventiladores a la Secretaría de Salud, el caso de Odebrecht y Segalmex, los cuales involucran sobornos ofensivos. Al final, el resultado es el mismo: una lacerante impunidad que de alguna forma ofende. De acuerdo al Centro de Investigaciones en Política Pública, el INCO, el índice de riesgos de corrupción, IRC 2023, 184 instituciones federales aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas. Las instituciones federales obtuvieron el mayor puntaje de riesgo en el eje de competencia, con 70 de 100, donde 100 es el mayor riesgo de corrupción. En 2022, las instituciones públicas federales adjudicaron 2.500.000 pesos a empresas fantasmas, 107.868.000 a empresas sancionadas y 3.474 millones a empresas de reciente creación. El Quijote nos recuerda el hecho de que todo un pueblo es conducido por un ser humano, que, al igual que todos los habitantes, goza de virtudes y defectos. Debe de tener la obligación moral de ser un ejemplo para seguir. Aún existe el problema político muy difícil de superar y que muy probablemente no vamos a poder superar en un corto, mediano o largo plazo. El padre de la literatura española, Óscar Auditoyo, construyó un camino que puede llevar a la política a salir del eterno desprestigio que lo ha rodeado en los últimos siglos y que desafortunadamente
lo hemos atendido con indiferencia y desdén. Don Quijote aconseja a su eterno escudero Sancho Panza: sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 18. Es así, mi querido Oscar, como concluimos con el comentario del día de hoy. Muy bien. Importante, sin duda, mi querido Arturo, y pues referir a un clásico de la literatura, además, con todo lo que ha representado para la humanidad en el habla hispana y más allá de eso, pues siempre nos hará, creo, acabar en reflexiones importantes. Muchísimas gracias, que tengas una buena semana.